Hola, buenos días. ¿Qué medidas está aplicando? María Pilar, mire, soy Doña Urmeneta, le llamo de Cruz Roja. Mire, le llamo porque estamos poniéndonos en contacto con todas las personas con las que trabajamos con el objetivo de recordarles un poco las medidas de prevención ante el coronavirus y otras enfermedades. Primero, ¿cómo se encuentra usted, María Pilar? Y a partir de ahí, pues bueno, lo que de alguna forma preguntamos es si la persona lo conoce, si la persona lo practica, y de alguna manera nos ponemos a su disposición por si tuvieran cualquier necesidad que esté en nuestra mano a atender o que podamos derivar a otros recursos para poderles ayudar. Ya se han realizado 4.000 llamadas como esta de una agenda conformada por 15.600 personas. A personas mayores de 65 años con las que mantenemos alguna relación, bien sean socios, sean voluntarios, o sean personas usuarias de nuestros programas. Recuerde que tiene que lavarse las manos de forma constante y frecuente. Lo lleva usted al pie de la letra, perfecto. Vale. Y sin salir de casa. ¿Y cómo lo está llevando usted, María Pilar? Después, evaluando la situación de la persona, se le seguirá llamando o no. Lo que más preocupa a la ciudadanía son las sensaciones. En principio, la sensación de soledad pues es una de ellas, que se acentúa en estos momentos. Sensaciones de intranquilidad o de nerviosismo muy habituales en estos primeros momentos de incertidumbre. Ejemplificábamos la labor con una agenda conformada por 15.600 personas mayores de 65 años. Esta es una agenda de las varias que tienen en Cruz Roja. Además de estas llamadas, siguen con las demandas habituales, es decir, siguen recibiendo llamadas de todo tipo. Una jornada deja 1.300 llamadas. Desde la entidad piden que únicamente se llame al 112 en caso de una gran urgencia, por miedo a que se colapse el sistema. En tiempos donde se saluda con el codo, hay quienes los hincan más para abrazar y romper la soledad. Aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo. Adiós.